Bueno, decíamos al comenzar el programa que hoy íbamos a hacer una adivinanza. La columna de hoy se va a llamar Cuando un amigo se va, porque algún comportamiento del gobierno va teniendo consecuencias que significan que algunos que acompañaban al proceso y en particular a la política económica, en realidad, al ser agredidos, se van apartando. Vamos a ir a esta adivinanza, que es un amigo que se va. Vamos a poner la primer placa. La primer placa es este señor que tenemos acá, que está trabajando y que dice: el problema fundamental es que no está definido cuál es el sistema monetario, financiero y cambiario del país. Es una crítica muy dura, pero fíjense que de esta persona, en cierta oportunidad Milei dijo que era un honor hablar con él de economía. Y esta persona dijo que había que acompañar la política económica del gobierno. Aparentemente tenían una relación excelente, pero en la medida en que esta persona comenzó a señalar algunos errores de la política económica, la respuesta de Milei fue la que tiene normalmente cuando le hacen una crítica, que fue una descalificación. Entonces, este amigo da la impresión que se va y dice este párrafo tan duro en un trabajo que ha publicado ayer. ¿Quién es él? Yo supongo que muchos de ustedes han adivinado. Es alguien que tiene mucho cuidado cuando hace sus declaraciones, porque en realidad no tiene intenciones de confrontar con el gobierno. Pero ha llegado un punto en que sus diferencias con el diseño de la política económica lo obligan a señalar estas diferencias. Miren, vamos a poner la luz sobre eso para mostrar quién es. Es Domingo Cavallo, el ministro de la convertibilidad, que en alguna oportunidad Milei dijo había sido el mejor ministro de los últimos 40 años. Bueno, hoy Milei dice que Caputo es el mejor ministro de la historia y del mundo y lo ha descalificado muchas veces a Cavallo, como consecuencia de que Cavallo ha señalado, con mucha prudencia, pero ha señalado algunas cuestiones que se han planteado. Entonces, este amigo de Milei que lo abandona es Cavallo, pero es Cavallo porque claramente hay inconsistencia de la política económica y esto ha llevado a que muchos que acompañaban a la política económica comenzaron señalando primero el atraso cambiario, luego ciertos errores en la política monetaria y finalmente hoy, que se ha realizado el coloquio de la Unión Industrial, uno podía apreciar allí cómo los empresarios, que muchos de ellos han acompañado al gobierno nacional, han tenido esperanza en eso, con una tasa de interés como la que tenemos en el mercado como consecuencia de la medida de política monetaria, tenemos el encaje probablemente uno de los más altos de la historia. Bueno, hoy uno de ellos me dijo, con estas supertasas desaparece la voluntad de acompañar. Lo vamos a seguir viendo porque ahora tenemos algo mucho más importante. Hagamos un breve corte y cuando volvemos tenemos un ministro en el estudio. Bueno, dijimos hoy que íbamos a tener una sorpresa y además quiero agradecerle al ministro de la provincia, a Guillermo Acosta, que sé que hoy tenía una agenda complicadísima y que ha llegado al filo del programa, pero para nosotros nos distingue con la presencia. Guillermo, te agradezco mucho y tengo algunas preguntas para hacerte. Bueno, gracias por la invitación primero, profe. Y venimos corriendo, pero llegamos. Eso es lo bueno. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con una cuestión, quizás no la más importante, pero ha habido algunas objeciones respecto de la última emisión de la provincia, con la cual la provincia pudo, rolear, podríamos decir, deuda, porque prorrogó los plazos y le quedó un excedente para obra pública. Ahora, ¿ha habido alguna crítica respecto de la tasa? ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Bueno, a ver, lo primero creo que hay que tener en cuenta un contexto, ¿no? Digo, en Córdoba lo primero que hay que tener presente es que hay un plan de gobierno que lleva adelante el gobernador, hay un plan productivo en donde hay mucho diálogo con el sector privado y también tenemos un plan financiero que acompaña gran parte de estas cuestiones del plan productivo que tienen que ver, por ejemplo, con financiar la infraestructura. Por un lado tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Por otro lado hay que tener en cuenta un poco la historia, digo,
la última vez que gobiernos subnacionales pudieron acceder voluntariamente al mercado internacional de deuda, hace 8 años. Nos tenemos que ir al 2017. Claro, ¿no? hace 8 años. Después vinieron las reestructuraciones de 2020, 2021, muy condicionadas por el gobierno nacional, muy difíciles porque fueron negociaciones que en ese momento el gobierno nacional exigía quitas, ¿no? Entonces imagínense tener estas discusiones con los acreedores, ¿no? Entonces, digo, en ese contexto, la provincia pudo volver al mercado internacional después del año 2017, insisto, voluntario de deuda, cuando hasta ahora ninguna otra jurisdicción doméstica lo pudo hacer, e inclusive el gobierno nacional. Entonces, digo eso como contexto. El segundo tema tiene que ver con el costo del dinero en el momento en el que se hizo la operación. Una operación que le hicimos en el 2025, pero la buscamos desde el 2024. Digo, personalmente veo muy razonable participar del mercado de deuda tomando oportunidades que aparecen en el mercado y siempre teniendo en cuenta que en Córdoba con la toma de deuda se financió capital, se financió infraestructura. Digo, la deuda que tiene Córdoba es una deuda palpable, tangible, son acueductos, son gasoductos, son rutas, son tendidos eléctricos, ¿no? Entonces, digo, con estas cosas de contexto, ahora sí empezamos a hablar un poco del costo del dinero. El día que la provincia de Córdoba hizo el pricing, que fue el 26 de junio, hubo 3 días de roadshow, de lunes a miércoles, y el 26 hicimos lo que se llama el pricing, ¿no? Digo, cuando uno empieza a recibir las ofertas de los inversores. Ese día, ¿qué es lo que tiene que pagar un gobierno o una empresa que quiere colocar deuda? La tasa libre de riesgo, es decir, ¿cuánto nos pagaría Estados Unidos si le prestáramos la plata a él? Para eso alguno puede decir, ya no lo es, pero se acepta que la tasa libre de riesgo es la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano. Uno se fija el plazo, digo, Córdoba iba a colocar a 7 años, entonces busca cuándo rinde el bono del Tesoro de Estados Unidos a 7 años. Ese día rendía 4. Después de eso hay que pagarle al inversor el riesgo país. Ese día era de 685. O sea que ya tenemos 4 puntos más 6 puntos 85. Si el gobierno argentino hubiera decidido ir ese día al mercado como soberano, tendría que haber pagado como mínimo 10,85. Para el caso de los subnacionales, para el que nos esté escuchando y no está tan familiarizado, las provincias o algunos municipios, se estima que siempre tienen que cargar entre 1 y 2 puntos ese costo. Imaginemos que es 1. Entonces Córdoba, como tasa teórica ese día, veía el 11,85. ¿Y cuánto fue? ¿Cuánto fue? Bueno, esto es otro punto. La operación de Córdoba fue una operación un poco más compleja en donde un día jueves tomaba dinero nuevo, new money que se llama en la jerga, y al día siguiente, el viernes, ofreció un canje sobre el bono con vencimiento del 2027. Puntualmente el PDCAR 2027, que seguramente hay gente que nos está escuchando y lo tiene dentro de su portafolio, porque los bonos cordobeses son muy buscados por su rendimiento, por la calificación que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, tomamos dinero el jueves, la oferta fue muy superadora a nuestras expectativas. Digo, habíamos hablado con gente del gobierno nacional que nos decía, puede haber 400 millones, puede haber 500 millones para Córdoba. La oferta terminó superando los 1.100 millones. Esto tuvo que ver, sí, con ese roadshow que se hizo en esos 3 días, donde hablamos con más de 70 fondos, pero también con todo el trabajo que se viene haciendo desde el año pasado, con lo que se llaman estos non-deal roadshows, es decir, te visito para contarte cómo estoy sin hacerte una oferta concreta. A esos roadshows muchas veces los lidera el gobernador en persona, como algunos que se hicieron en Londres, que se hicieron en Nueva York. Digo, la provincia está muy activa en ese tema, con el gobernador incluso haciendo él personalmente las presentaciones de la provincia, ¿no? Entonces, esas ofertas, como decía, superaron los 1.100 millones de dólares. Empezamos a recortar tasa y el libro empezó a achicarse, terminamos en 9,75. 725 millones de dólares a 9,75. ¿Por qué 725? Teníamos un tope fijado por el gobierno nacional que te analiza todos los números y dice, bueno, hasta 800 podés emitir, ¿no? Y obviamente que para eso te dan una autorización que en el caso nuestro, muy hablado con el gobierno nacional y en una relación de mucha confianza, fuimos a buscar los fondos, a determinar monto y tasa y después le dijimos al Ministerio de Economía de Nación cómo había salido y el Ministerio de Economía de Nación
emitió su resolución. Digo, para el que nos está escuchando, el gobierno de Córdoba confió plenamente en que la autorización del Ministerio de Economía de la Nación iba a salir y salió como lo teníamos, ¿Y la tasa fue? como lo teníamos acordado. 9. La tasa 9,75. El jueves, parte de los fondos que se consiguieron el jueves se utilizaron el viernes para hacer un canje, es decir, le ofrecimos a los tenedores del bono 2027 si querían cambiarlos justamente por un bono con vencimiento más lejano a 7 años. Entonces, entre las dos operaciones, esto usted lo entiende bien y mucha gente que nos está escuchando, aparece un nuevo flujo de fondos. Entonces uno le tiene que calcular la tira a ese nuevo flujo de fondos y ahí el costo del dinero baja a 8,90. Ahora, 8,90 cuando estábamos hablando de 11,85. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esa gente lo que recibió en el canje fueron justamente bonos a un plazo mucho más largo, ¿no? Entonces, el tiempo tiene un costo, ese costo se expresa en la tasa. Nosotros con la operación estamos muy contentos con los resultados, superó por mucho nuestras expectativas. Varios gobiernos subnacionales quisieron seguir a Córdoba y no pudieron. ¿Por qué? Porque cuando uno va al mercado internacional hay que aprovechar una ventana internacional de estabilidad con también una ventana doméstica, ¿no? Hay que estar viendo cuánto rinden tus bonos en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque el nuevo tenedor como mínimo te va a pedir lo que rinde el bono si lo quisiera ir a comprar. ¿Sí? Y los cordobeses podemos estar tranquilos de que el nuevo cronograma no tiene riesgo en la provincia de caer en insolvencia. De hecho, ha habido una provincia del norte que defaultió la deuda, ¿no? Pero Córdoba no tiene ese... Hay una provincia que tiene sus problemas, digo, y después cada jurisdicción subnacional tendrá su coyuntura propia. En el caso de Córdoba, digo, nosotros no somos los que tenemos que dar tranquilidad, la tranquilidad la dan los calificadores, la tranquilidad la da Moody's, la da Fitch. En el caso de Fitch tenemos la mejor calificación que podría obtener un subnacional en la Argentina, esa es la calificación que tiene Córdoba, y esa es la tranquilidad que estas organizaciones le transmiten a los tenedores. Hay otro dato, de esos 725 millones, una porción importante fueron capitales argentinos que ya tenían su dinero en el exterior. Y de esa porción importante de los argentinos, hubo una porción muy relevante de cordobeses, que ya con dinero en el exterior, de alguna manera los volvieron a ingresar al confiar en lo que está pasando en Córdoba. Entonces digo, ahí hay una suerte de inversión calificada, ¿no? Porque era un cordobés el inversor que decidió apostar justamente y acompañar a la provincia. Lo hicimos en una semana que, como se dice en el mercado, estaba muy congestionada. Digo, ¿por qué? Esa semana salía México, el soberano de México, salía el soberano de Perú, y hubo 6 colocaciones de corporativos latinoamericanos. Y usted conoce bien cómo funcionan estos fondos que administran inversiones. No son muchas personas, son un par de técnicos. Hay muy poca gente especializada en Latinoamérica, y en el marco de Latinoamérica, con el crecimiento y las oportunidades que están ofreciendo otros países, digo, la verdad que destinarle tiempo a mirar un subnacional de la Argentina que estaba volviendo después de 8 años al mercado internacional, bueno, no digo que había cierto riesgo, pero algún funcionario nacional utilizó la palabra rasposa para definir la operación, ¿no? Y después terminamos en otra cosa. Guillermo, mira, se nos fue el tiempo. No te quiero dejar ir porque conozco tu trayectoria, has sido jefe de los equipos de investigación en bolsa, has analizado mucho la macroeconomía. Decime en 3 líneas cómo ves la macroeconomía argentina y la política económica del señor Caputo. Bueno, yo creo que la política económica que se está aplicando en estos momentos es de muy corto plazo. O sea, uno no puede someter a la economía a una tasa del 70% anual. O sea, eso frenó absolutamente todas las decisiones de inversión de los agentes económicos, frenó el movimiento, además de las decisiones de inversión. La provincia donde lo vea esto, lo ve en el impuesto a los sellos, por ejemplo. Claro. El impuesto a los sellos va sobre contratos que se firman y uno puede ver la variación interanual.
que para mí es mirar por el espejo retrovisor, pero digo, vamos a la variación mes a mes, agosto sobre julio, y ahí ya hay una caída importante. Entonces, alguien puede estar diciendo, pero el año 2025 no iba a ser de crecimiento. Sí, el grueso del crecimiento ya pasó. Primer semestre. Lo que esperábamos es que fuera muy plana, digamos, el desarrollo de la economía hasta fin de año. Esto creo que pone señales de alerta, eso que lo imaginábamos plano y que a lo mejor puede haber una pequeña contracción. Por eso digo, insisto, el gobierno lo puede llegar a sostener hasta las elecciones. Va a ser difícil, el 26 de octubre está como lejos. ¿Sí? Es largo plazo. Alguna decisión van a tener que tomar para quitarle liquidez a la economía, pero a través de otros mecanismos que no sean los encajes y las tasas. Guillermo, te agradezco muchísimo. Sé que han llegado y se nos ha ido el tiempo, pero... ¿Puedo volver? Pero quiero decir que lo vamos a volver a invitar, porque en el programa pasado yo dije que íbamos a invitar al ministro y el ministro cumplió y vino. Lo vamos a volver a invitar, a lo mejor después de las elecciones, donde yo creo, y probablemente coincidamos, de que algún ajuste tendrá que hacer el gobierno para resolver los problemas de inconsistencia cambiaria y monetaria. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por estar allí.